Yo quiero decirles unas cosas, y aunque sean grandes, chiquitos, agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo luchar por ti y te dieron lo mejor. Y nos va a contar el sueño de mi papá. El sueño de mi papá era verlos crecer, pero no lo pudo hacer en pista. No lo pudo hacer, pero sé que lo puedo hacer en el cielito. Y agradezcan mucho por sus padres. Se los pido. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él. Y espero que hagamos todos los que están acá, que todos oren por él, porque lo único que quería era que oraran por él. Él no quería más.